encendida. Hoy quiero experimentar. En nada que hacer. Hoy es un día feliz, hoy es un día de cambios porque mi Creality Falcon 2 se va porque me llegó la Creality Falcon 2 Pro. Fíjense, vamos a hacer espacio. Alexa, apaga el extractor. A ver, no quiero que me malinterpreten ni me malentiendan. Esta máquina me encanta y les voy a mostrar cuáles son las diferencias de esta máquina, de la Falcon 2, que he utilizado un montón y que me encanta. De hecho, tengo dos, pero ahorita la Pro es una cosa que se parece mucho, pero cambia mucho. Entonces, la verdad es que es muy buena por el precio, creo que vale la pena. La Pro obviamente es más costosa. A final de cuentas van a hacer lo mismo, pero sí tiene sus ventajas. Ahorita las van a ver, así que ahí voy. En nada que hacer, la creatividad va a brillar. Nada que hacer, la ciencia en acción, hackeando el mundo con toda pasión, divirtiéndonos y aprendiendo a la vez. Somos 12. Creo que es la primera vez que abro una cosa de estas. No en mi mesa de siempre, y eso es porque aquí va a vivir. Vamos a agarrar esto de aquí. Ups. Y vamos a abrir esto. Wow, creo que está abierta de lado incorrecto. Se cayó el tubo del extractor porque ya lo voy a cambiar de todos modos, así que esto no nos va a servir. Pero vamos a quitar esto. Me encantan estos materiales para hacer muchas otras cosas. Hay una plancha de metal enorme. ¡Wow! Supongo que esta es la base de la impresora en donde va a caer todos los cortes. Vean qué bonito. Esto es una mezcla de aluminio y lámina. Lo voy a poner por acá. Después tengo algunas placas para protegerme. Seguro son todas las ventanas de la cortadora porque trae su propia caja. O sea, su caja de corte para que el humo no salga. Vean nada más esta chulada como viene almacenada. Aquí está la bomba, vienen algunos stickers, el conector para la corriente, vienen los lentes de reemplazo, todas las herramientas, una memoria USB. Hay de todo en esta cajita. Tenemos cables, tornillos, conectores. Tenemos nuestro cabezal que es exactamente el mismo al que yo tenía. Este es de 22 watts. Pero esta es la versión Pro y hay una versión de 40 watts. Si les interesa ver esa versión, vayan a ver ahí el canal de Kelly Vlog. Ella ya la revisó, la de 40. Y esta pues es el tubo y toda la estructura de la cortadora ya viene prearmada. Lo único que nosotros vamos a armar es la carcasa. Así que déjenme saco todo y lo armo porque ya la conocemos. Pero lo que quiero hacer es empezar a utilizarla y verla ya armada aquí en la mesa porque este espacio la he estado esperando mucho tiempo. Tonto yo, pensé que estaba grabando. Pero fíjense, dentro vienen estos perfiles de aluminio que en realidad van a ser la cama. Así que no vamos a utilizar un panal. Podemos utilizar el panal si queremos. Pero fíjense, dentro hay unos espacios para meter estas cosas. A ver, no me quiero adelantar porque ¿qué tal si tengo que voltearla de cabeza o algo así? Entonces voy a seguir las instrucciones. Tengo que armar toda la estructura de la caja. Así que denme un segundito. Se ve bastante sencillo. Voy a empezar a hacer eso y les muestro cómo queda porque está muy sencillo. Están estas piezas de acrílico que son las paredes. Tienen los orificios ya hechos. Traen las protecciones. Y todo esto pues hay que atornillarlo en su sitio para después instalarlo en nuestra cortadora. Así que voy a hacer eso. Muy bien, por si no se graba la pantalla aquí en mi computadora, vamos a Laser Tools y de hecho ahí vamos a Laser Tools, Calibrate Camera Lens y aquí vamos a seleccionar nuestra cámara. Le decimos que es un lente gran angular y vamos a calibrar todo esto. Así que voy a poner la carta de calibración, aquí la tengo y voy a seguir con el tutorial. La verdad es que está bastante sencillo, es muy sencillo de hacer esto, pero lo importante es que tiene cámara, perfecto.
Ustedes y yo tenemos que hablar porque esto es muy importante. Estoy impresionado. Obviamente estamos pagando mucho más dinero por esta máquina, pero todo se vuelve más sencillo por muchas razones. La más sencilla, primero que nada, es que trae su carcasa. Ustedes pueden salir a cortar, que pues el viento se lo lleve, o le pueden hacer una carcasa, o pueden comprar una carcasa como que ya les mostré que está hecha de tela, que creo que también es, sí, también es de Creality. Porque bueno, si ustedes compraron una cortadora láser, sin importar la marca, pues esto es necesario, el tener la caja para sacar el humo. La segunda es que el extractor funciona de forma automática, es decir, empiezas a grabar, se enciende, termina de grabar y se queda encendido como 1 minuto para extraer todo el humo. Y si no, lo podemos controlar manualmente con el botón que tiene aquí atrás. ¿Okay? Esa es como que la cosa más básica. Y además acceder a la máquina pues es bien sencillo porque esto se recorre y llega hasta la mitad. Para lo que cortan estas máquinas no se necesita más. De hecho, la que es de tela pues solamente se desatornilla, se le quita el cierre y sale toda. Entonces, solo por eso me gusta mucho. Ahora, la carcasa se puede solucionar fácil. Pero la siguiente cosa que me gusta es la cámara. Tiene la cámara para que nosotros podamos alinear todo lo que vamos a cortar y tengamos una mejor idea de en dónde está todo. Yo ahorita estoy cortando plancha de madera, pero si vamos a grabar algo pequeño, si vamos a hacer algo muy justo, nosotros tenemos una carcasa que hay que abrir, que debe de estar cerrada para que funcione. Entonces, si nosotros ponemos nuestra pieza, la vemos por la cámara y aquí mismo colocamos el grabado, pues ya solamente lo mandamos y queda grabado en el lugar correcto. Por eso es que se hace la calibración de la cámara y es exacto. O sea, yo estoy viendo con la plancha, me estoy dando cuenta que todo quedó muy bien alineado. Así que por la parte de la cámara está muy cool. Ahora, yo ya les mostré una cámara de Mintion, como las que utilizo en las impresoras 3D, que hace lo mismo y que esa es como que universal para todas las grabadoras láser e incluso convierte a las grabadoras láser en una conexión inalámbrica. Ahora, lo inalámbrico está cool, pero yo tengo aquí la grabadora y allá la computadora. Entonces tengo que ir y venir, o tenía que ir y venir para pues poder alinear o acomodar las cosas. Pero como ya tenemos la cámara, pues ya no se necesita tanto la cuestión inalámbrica. Es como, ese sí es un plus, que a lo mejor no es necesario, que tenemos con la cámara que les dije. Pero aquí, pues solamente es un cable USB que la controla y otro cable para la cámara. ¿Okay? Así que por ese lado estamos. Pero además, quiero que vean esto. Voy a quitar mi cámara porque tenemos la charola para recoger todos los cortes. Vean, estas cosas yo las corté, son piezas que utilizo para conectar otras, ya lo verán, pero tenemos esta charola que recoge todo y que está sellada y además entra, o sea, tiene rueditas y entra suave. Sí. Tenemos la llave que no se puede quitar, tiene que estar encendida y con la llave puesta para que funcione. Nuestro paro de emergencia, y yo, porque soy bien malote y rompo el sistema, le puse aquí unos imanes que tenía ahí guardados porque tiene unos sensores que no dejan funcionar a la máquina con la tapa cerrada. Pero bueno, como yo quiero hacer unas tomas dentro de la máquina, bueno, pues quería ponerle eso. Entonces eso está muy cool. Otra cosa que me gusta que las otras o cualquiera no tiene, y por eso me encanta esta, es que tiene una barra LED aquí que te ilumina todo, tanto para la cámara y tanto para ti a la hora de trabajar. Entonces es algo muy cómodo y también es automática, o nosotros podemos elegir encenderla. Yo aquí la tenía encendida manual porque estaba haciendo otras cosas. Y además, ya saben, lo de siempre, le podemos meter una memoria micro SD con archivos precargados para pues solamente mandarla a home, a share frame y grabar algo que sea muy repetitivo. Aquí porque estoy haciendo algo que va cambiando cada vez, pero si quieren hacer tareas repetitivas solamente necesitan la memoria y ya. Así que solo por esas cosas tan sencillas me encanta esta máquina. Ahora, la de 40 watts está muy cool porque pueden cambiar el cabezal, te dan otro cabezal de menor potencia y además ese cabezal podemos configurarlo para que sea de 22 o de 40 watts. Entonces eso está cool. Yo aquí tengo la de 20. El poder de corte es exactamente al mismo que tenía mi Falcon 2, pero la Falcon 2 Pro está muy cool. Y ya por último, otra cosa que me encanta de esto es que todas las barras que están aquí abajo las podemos reacomodar dependiendo de lo que estemos grabando, si queremos que se vayan para abajo las piezas o no. Por ejemplo, yo aquí corté cosas horizontalmente que se fueron para abajo, pero las que estaban verticales se quedaron aquí en la cama. Y ahorita estoy cortando madera de 13 milímetros, nada complicado, pero bueno, los poderes de corte de estas máquinas ya las conocen. Podemos cortar cosas bastante gruesas
Perdonen ustedes. Así que yo por eso es que estoy haciendo las letras de YouTube en gigante para el Yucatán i6. Como vieron, empecé a armarlas con la Falcon 2, pero voy a terminarlas con la Falcon 2 Pro. Así que ya que vimos todas las propiedades de esa máquina, digo, en la cámara ya podemos hacer cosas más pequeñas y específicas y alinearlas más fácil, o cosas grandes como esta. Así que déjenme termino de hacer unas cuantas letras para que les muestre cómo quedan. Pero si les interesa esta máquina, ahí se las dejo abajo en la descripción. Pero vamos a seguir con... A ver, aprovechando que estoy aquí, aparte de hacer las letras, porque estoy haciendo mucho humo, pero resulta que como ya no tengo el extractor de acá, pues lo puse por la ventana, pero alcanza a regresarme el humo un poco. Entonces hice este adaptador, lo hice en Tinkercad, y este adaptador, fíjense, me encanta porque es uno de mis primeros diseños desde cero y fue un codo que esto de aquí está muy afuera. Entonces lo que hice fue rediseñarlo para poder regresar el tubo a pues pegarlo un poco hacia esta pared lo más posible y que la máquina quedara lo más pegado posible a la pared. Y todavía me falta acomodarla, solo está un poquito chueca, pero esta cosa me quedó perfecta. Ahora, este fue el primero que hice, me falló esta entrada, me quedó más chiquita y por eso no entra, pero me va a servir para hacer un extractor aquí, o sea, ponerlo acá en la ventana y pues conectar el tubo ahí. Así que lo que voy a hacer es, tomé algunas medidas y voy a cortar una pieza para ponerla aquí en mi ventana y que el humo salga, que todo lo demás cerrado. Así que lo dibujé rapidísimo aquí mismo en donde está mi letrero de YouTube. Es simplemente un pedazo cuadrado con un orificio que voy a atornillarle, así que ahí va. Pero me encanta tener la imagen de lo que está en la cortadora. Ya nada más. Y bueno, ese pedazo de madera ya lo había utilizado hace rato para calibrarla y ahorita me está sirviendo porque vean, ahí está todo el humo y se va por allá, pero al salir por aquí pues le puse unas tablitas, pero regresa un poco, ¿no? Y aparte está abierta hacia arriba, le puse esa otra, pero mejor lo hago bien y que ya quede mi ventana cerrada, o sea, ya una pieza que viva ahí y pues que no deje regresar el humo. A lo mejor en el futuro le haga un hoyo acá al cristal o algo así, pero me gusta mantener la funcionalidad de la ventana. Ahora sí ya se empieza a ver un poco mejor. Digo, hay mucho que acomodar, cables y todo, pero muy bien. Ahora, quiero enseñarles algo importante con las letras. Fíjense cómo las estoy diseñando. Vean esto, me encontré estos patrones para cortar la madera y que se pueda doblar. Ya lo hice con el letrero de la Plasticueva, pero ahorita lo voy a utilizar para pues las orillas de algunas letras. Aunque, por ejemplo, la O, prácticamente todo se le da vuelta. Entonces, toda la orilla la voy a cortar con uno de estos patrones y creo que se va a ver bastante cool. Además de que para poder pegar todo en su sitio y que no se me vaya chueco, estoy imprimiendo una O, pero más chica. Vamos a enfocarnos en la O, fíjense. Voy a hacer esto y después. Así que una vez que ya está cortado, vean, hice dos estilos, digo, tal vez corté la toma, pero esto está súper suavecito. Vean, solamente lo agarro, ya se dobla. Esto es para los, digamos que dobleces más cerrados, porque tengo otra. Está en mi tiradero. Vean, esta tiene los cortes más separados y también se va a doblar, pero le va a costar más trabajo. Entonces, para las vueltas que están más cerradas, esto me va a servir muchísimo. Y ya en otro video les voy a mostrar diferentes cortes que hay para que esto no solamente se mueva en esta dirección, sino que se mueva en todas para diferentes necesidades y formas extrañas. Pero esto ahorita me va a servir para las letras. Entonces, vamos a empezar a armar la O. A ver, ya corté esto, tengo 4 piezas, pero esta, si se fijan, tiene una más pequeña que la otra. La reduje 3 milímetros, que creo que debí de haber hecho menos la reducción porque esta madera mide 2.2, pero bueno, si tiene algunas imperfecciones tal vez me las pueda ayudar a saltármelas, pero tengo que alinearla muy bien porque aquí adentro necesito que haya ese espacio y afuera ahorita van a ver para qué es eso. Entonces voy a pegar esto.
Ok, ya está pegado. Entonces, mis piezas flexibles, estas cosas que corté, las voy a utilizar para ponerlas aquí adentro. Ahora, estas que se doblan más las voy a utilizar en estas curvas que son más cerradas, porque puedo darle esa forma. Obviamente hay que doblarlo con cuidado, pero ahí lo vamos a poder meter. Okay. Y de este lado, pero bueno, esto está un poquito difícil para grabarlo y mostrarles, pero vean, está ahí ya en su lugar y por acá se ve así. Y bueno, ahorita lo voy a soltar, pero el que está cortado como más grande para que no se doble tanto va a ir en la parte de afuera, que no necesita un doblez tan grueso. Y bueno, voy a ir jugando así con la separación de esto, porque con la curva suave me sirve, pero con la que es un poco más gorda aquí no tanto. Y digo, puedo cortar y ponerlos también por afuera. El problema es que esto se tarda el doble de tiempo, son unas 2 horas de corte, y esto pues es como media hora, a lo mucho 40 minutos, yo creo, no, menos, sí, media hora. Estoy como el presidente Peña Nieto. Entonces déjenme pego esto, todo lo estoy pegando con cianoacrilato, pega fuerte, super glue, como ustedes le quieran llamar, pero la madera se pega muy bien con esto. Pueden utilizar pegamento blanco, pero tarda más en secar. Con esto es más rápido trabajar en esta clase de cosas. Así que denme un segundito y ahorita les muestro cómo queda esta, porque quiero hacer todo el... Bien, ya quedó mi letra O. Aquí se me pegaron los dedos. Pero está muy padre la letra O. Se puede quedar ahí parada. Bueno, ahorita porque hay unas tablas ahí atrás. Pero ahí está la letra O. Vean, como todo esto se dobló muy bien. Les repito, puedo hacerlo con el mismo relleno de acá, pero este se tarda mucho más en hacer. Entonces, para ahorrar tiempo, pues ya está. Y me di el tiempo también de cortar muchas más piezas para ya terminar de hacer todas las letras, porque me falta la U y la E. Pero también les voy a mostrar cómo hice las letras que son con líneas rectas. Fíjense, corté muchas tiras de estas para no desperdiciar en cortar Y más chiquitas. Lo que hice fue cortar estas tiras y las estoy pegando a lo largo para que al final pues esto sea lo que sostiene a las paredes. Obviamente esta es una pared flexible, pero esto lo voy a pegar aquí y va a quedar en su punto, ¿ok? Así que ya tengo aquí muchos de mis pedacitos cortados. Estas cosas van a ir, bueno, acá dependiendo del tamaño es en donde van para todas las letras. Así que ya vieron qué sencillo es. Y les quiero enseñar algo. La verdad es que se me estaba regresando el humo porque mi ventana tiene como muchas entradas aquí, hasta le puse un tubo y todo. Funcionó bien, pero mejor hice un hoyo en la pared. Y el conector que diseñé pues me sirvió para conectarlo, hay un mosco, para conectarlo hacia atrás. Entonces la máquina ha estado trabajando un buen rato y vean, ya está un poquito sucia. Hay que limpiarla tanto por dentro y por fuera. Ahorita voy a cortar esta otra plancha, pero chulada, o sea, todas las mejoras que tiene me encantan. Lo de la cámara está muy bien, el alinear todo, no sé, me encanta esta máquina. Lástima que sea tan costosa, pero ahí se las voy a dejar abajo en la descripción, chequenla. Si no, de todas formas, con la Creality, con la Falcon 2, no la Pro, pueden hacer lo mismo, solo que la cuestión de ventilación, todo lo que ya les platiqué no lo tiene, pero de que corta, o sea, nada más hay que encontrar la solución a otro. Esto solamente facilita la vida y ya, pero de que las otras también funcionan igual, cortan a final de cuentas. Entonces voy a terminar y les enseño. Ok, estoy muy feliz porque ya quedaron las letrotas. Me tardé un buen rato, me pegué los dedos, vean, hasta los tengo negros porque pues es el pegamento que se me fue pegando los dedos en la madera y en la orillita como está quemada por el corte láser. Pero vean nada más qué bonitas luces. Perdón, qué bonitas letras, es que estaba pensando en prender las luces. Vean esto, la verdad es que como corté muchas de estas porque se tardaban, las dejé cortando mientras hacía cosas y me quedó exacto. Por eso es que ya no corté más de estas para el exterior de aquellas, pues ya tenía esa madera flexible lista, pues por qué no utilizarla en esto. Pero vean nada más, me estaba quedando sin madera, así que utilicé algunos pedazos pequeños que me sobraron para rellenar cosas por ahí. Pero creo que está bastante sencillo, bastante divertido y todo con la Creality Falcon 2 Pro, chulada de máquina. Terminé haciendo el hoyo en la pared porque pues ya les dije que me estaba aquí metiendo en problemas y con eso ya no he tenido ningún otro problema. La máquina ha funcionado bien, vean, así se ve la cama después de utilizarla. Tengo el ventilador encendido manualmente porque como ya la dejé de utilizar quería que se ventilara un poquito más, pero todo bastante bien. Eso sí, después de utilizarla hay que darle mantenimiento, como a todo hay que limpiarla porque vean, estas entradas de aire están sucias. Todavía no me indica aquí que el lente está sucio, pero
Digo, aquí me marca el aire porque está apagado el aire, no está fluyendo ahorita el aire, pero de ahí en fuera todo súper bien, me encanta. Lo de la cámara es una chulada. El poder alinear todo. De hecho, miren, todavía la tengo ahí activa la cámara porque la estaba utilizando. Entonces, si tienen un poquito de más dinero, les recomiendo esta. Y si no, solamente la Falcon está muy bien. Y la de 40 watts, pues bueno. Este también se le puede cambiar el módulo para que sea de 40 watts. Así que también pueden hacer eso, actualizarla después. Pero ya vieron que no se necesita tampoco tanto. O sea, vean nada más qué bonitas letras. Todo esto está hecho con triple de casi 3 milímetros, 2.7 milímetros. Eso es lo que utilicé. Y pues yo nada más las tengo que pintar, pero díganme ustedes qué opinan de estas letras. Están muy cool, ¿no? Voy a seguir haciendo cosas de estas. Estas las voy a poner allá en el Yucatán Issei. Esta es la expo de tecnología acá en el sureste e innovación. Así que ahí lo van a ver en vivo. Me las voy a llevar con muchas otras cosas que estoy haciendo que tengo aquí atrás. Ya verán eso, tengo un tiradero, pero allá se verá todo bonito y acomodado porque me estoy llenando de cosas. Así que cuéntenme qué piensan. Recuerden, ahí les dejo la máquina. Y me faltó algo importante. Cuando armen ustedes las letras, yo les recomiendo, o lo que aprendí fue que primero hay que poner el centro de un lado, después del otro, y hasta el final se pone la cubierta exterior. Cuando son estas letras cuadradas no hay problema, pero con todo esto redondo es más fácil meter primero el centro y hasta el final pegamos esta pieza que cubre el exterior de la letra, igual con la E, porque si no nos va a costar mucho trabajo poner el otro lado. Así que eso es importante, pero vean nada más, me encantó hacer estas letras. Así que pues así es como se hacen. Se pueden hacer a mano también cortando, se puede cortar, no madera tal vez a mano, pero sí, bueno, sí se podría, pero sería muy tardado. Pero lo pueden hacer también con foam board. Ya les he enseñado a hacer, por ejemplo, aviones con foam board, así como ese de ahí. Lo mismo sería con las letras. El foam board se puede cortar a mano y es prácticamente lo mismo. Hay que imprimir los modelos. Si quieren, hacemos eso, cuéntenme abajo en los comentarios. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos. Nada que